les comentaba que esta materia es transversal, ya que básicamente la van a tener que aplicar, las técnicas, las estrategias que se van a trabajar, se aplican en todas las audiencias que ustedes tengan, en los ejercicios de trabajo, en los equipos de trabajo. Porque finalmente, ¿a dónde lleva todo lo que están estudiando? A desarrollar una audiencia de conciliación para poderle dar solución a un problema, a una controversia que tengan ustedes conocimiento de la misma. Para poder ingresar a sus prácticas de consultorio jurídicos, algunos de pronto ya están, otros no, pues necesariamente tienen que llegar hasta allá, es decir, a desarrollarla. Entonces vamos a trabajar son las técnicas, prácticamente. ¿Cómo la voy a hacer? Es muy lógico. Estas etapas son unos programas, digamos, es el resultado de un trabajo interdisciplinario de hace varios años, cuando realmente incursionan los mecanismos alternativos, y entre eso la conciliación incursiona a través del Ministerio de Justicia y el Derecho, y ese grupo interdisciplinario conformado por abogados, por docentes, por psicólogos, trabajadores sociales, se dieron en la tarea de decir, vamos a hacer una ruta, ¿ya? Como un caminito, una ruta para poder orientar al conciliador en el desarrollo de una audiencia y que tenga éxito, al menos que sepa cuál es el proceso y no llegue al azar a hacer una conciliación. Porque uno llega al azar y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? No. Entonces, ellos desarrollaron unas etapas que se vuelven técnicas de conciliación, unas etapas que bien llevadas, créame que personalmente las he realizado, las he aplicado y las he enseñado, por supuesto, y le ayudan muchísimo. Es como la mano derecha que uno tiene como herramienta en una conciliación. Entonces, eso es lo que les voy a compartir esta noche. Lastimosamente, pues no están todos, y créanme que es uno de los módulos de verdad muy importantes porque es transversal. Es decir, se aplica a toda clase de conflictos, de trabajos que ustedes tengan. Luego les voy a compartir la pantalla cuando no entiendan. Pero antes de compartir la pantalla, pues quiero que tengan claro lo siguiente. Vamos, en este tiempito que estoy acá, o sea, digamos, en estas primeras 2 horas, se supone, les doy la parte teórica. Ya posteriormente, entramos a los talleres porque vamos a simular una audiencia de conciliación, y me interesa sobre todo que ustedes hagan la primera de las etapas, ¿sí? La primera de las etapas. Lo ideal es que alcancen todos, pero por el tiempo no creo que lo alcancen a hacer. Si lo hacen, fabuloso, ¿oyó? Fabuloso. Entonces, como les decía, en este primer momento vamos a compartir lo que es la presentación. Esta presentación ustedes lo tienen en Canvas, ahí está. ¿Están viendo la pantalla? ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Como les decía, para abordar la audiencia y desarrollar la audiencia en varias etapas, hemos preparado, yo he sintetizado, son como 6 etapas, pero la he sintetizado en 4. Antes de esto, digamos, hay una etapa previa, que es la preparación de la audiencia. Ya después de preparar la audiencia, es decir, cuando a usted le llega en el caso, el desarrollo de la conciliación, posteriormente vienen las audiencias privadas, pero esas no son, digamos, obligatorias, no es que siempre se den las audiencias privadas, no. Pero es una estrategia, actas o constancias y el cierre.
Para el trabajo nuestro no vamos a hacer el cuarto, que eso ya lo tuvieron ayer, ¿oyó? Eso es otro módulo diferente. Entonces, nos vamos a concentrar en lo que es el abordaje. Antes de esas etapas de cada uno, me permito recordarles que una de las características del conciliador son varias características, prácticamente es como una un super ser humano, digamos, ¿en qué sentido? Porque se requieren muchas cosas, muchas, digamos, habilidades, herramientas que debe utilizar, pero se requiere de él lo mejor, o sea, lo máximo que puede ser. Uno de ellos es la imparcialidad. A veces es muy difícil cuando usted de pronto se engancha por alguna circunstancia en el caso, es preferible no, o sea, no lo haga nunca, porque debe ser imparcial y no solamente es que usted lo es, sino que hacia los demás ustedes lo vean como imparcial. Dado que la audiencia es en tiempo real y se pueden presentar eventos críticos, entonces otra de las características que se le exige es que piense bajo presión, o sea, ¿qué hago en este momento ya? Como les digo yo, en tiempo real. Para ello debe estar muy atento, tener una escucha activa. Igualmente su lenguaje, la comunicación. No sé si ya tuvieron el módulo de comunicación eh, dentro de otro, digamos, transformación del conflicto, el que da la doctora Lucía, pero ahí les hablan de la comunicación, una de las herramientas básicas de la conciliación. Entonces su expresión debe ser clara, sencilla, sin tanto tecnicismo dado a las personas que van a acudir. Y debemos mirar también ese nivel de educación. Entre menos nivel de educación vea que son los participantes, usted también tiene que bajar ese nivel, porque lo importante es que lo entiendan y se haga entender. Para ello también se requiere ser un gran observador, es decir, observar con atención los gestos de las personas, lo que se dicen, leer ese lenguaje corporal que se puede percibir fácilmente cuando uno interactúa con el otro. Debe generar empatía porque realmente si no confían en el conciliador, si no hay una receptividad del conciliador, pues el conciliador no puede cumplir bien su misión. Entonces, generar empatía es como respeto, pero también amabilidad, tolerancia, entendimiento. Ser muy paciente, por eso los dibujitos que les puse de yoga, ¿no? O sea, paciente, tranquilo, usted no se puede desesperar, no se puede irritar, no se puede encolerizar. Es decir, esas emociones negativas debe bajarlas. No les digo que no sientan porque uno siente, porque es un ser humano, pero tenemos que aprender a controlarlas para no exteriorizarlos, porque podemos perder con el primera característica y primera exigencia, básicamente, que es la de ser imparcial. Igualmente, cuando se requiera persuadir al otro para que proponga una fórmula de solución, persuadirlo para que en él nazca el ánimo conciliatorio. Y para ello, pues debe conocer el tema, ¿no? No solamente el tema, no tanto el tema jurídico, pues son abogados, sino el tema realmente técnico, que a veces no se conoce, pero para eso está la audiencia, para preguntar. Y por supuesto, todo ello exigir una de las principales es la respetabilidad, que confíen en usted, que crean en usted, que diga, esta conciliador, conciliadora, confío. O sea, sé que nos va a ayudar a resolver el problema. Eso es básicamente. Y todas esas características se unen finalmente para desempeñar el rol del conciliador, que básicamente se vuelve una estratega, una persona que debe actuar en el momento oportuno y desempeñar su rol. Un rol de mediador que es el principal para mí, porque va a mediar, va a interceder entre dos partes que están en oposición, están en contradicción, tienen una controversia. Facilitador, puesto que va a facilitar. Facilitador es el que hace más fácil las cosas, ¿no? Entonces facilita un tiempo, un espacio, una comunicación, una negociación. Para ello se requiere ser un gran comunicador, como ya le decía, ¿no? O sea, no solamente escuchar, no solamente hablar, recepcionar, hacerse entender,
La gran mayoría de los conflictos son por fallas de comunicación. Un negociador, no porque el conciliador vaya a negociar, sino porque va a dirigir una negociación, porque básicamente la conciliación es una negociación, ¿no? Negociación todo como un proceso con etapas que se van surtiendo para llevar a un acuerdo. Y dirigir la audiencia. Usted sabe a qué horas la empieza y a qué horas la termina, da la palabra y desarrolla las etapas en su momento oportuno. Es usted el director. Finalmente, estamos formándonos como conciliadores extrajudiciales en derecho, por lo tanto, y somos particulares. Eso significa que una de las exigencias es ser abogado. No, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me interrumpen porque yo no los estoy viendo. Yo no veo la pantalla, yo solo veo la diapositiva que estoy proyectando. Bien, como les decía, a usted lo llaman, ¿no? Le llega un correo, lo llaman, por ejemplo, ahora que vaya a hacer que ustedes tienen que desarrollar la pasantía en el consultorio jurídico y el consultorio los direcciona al lugar donde debes hacerle. Cuando le llega el caso, vamos a planearla. Para mí, esta es una etapa previa esencial. ¿Por qué? Porque nos quita la posibilidad de hacerlo todo al azar, ¿no? Entonces vamos a planear, vamos a prever qué vamos a necesitar. Por favor, tomen nota de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque el trabajo que ustedes van a hacer, el taller que van a hacer, que me lo van a enviar, lo suben a Canvas, solamente el que es el líder, o sea, solo una persona, y por favor anoten los integrantes, no se les olvide, a veces lo mandan y no me dicen qué grupo es, cuál es el nombre de los integrantes. Entonces, este es la planeación. Vamos a planear el caso. ¿Cuál caso? El que está ahí en Canvas. El caso que vamos a trabajar ahora después de las 8. O sea, como vamos a simular una audiencia, es sobre eso que lo van a planear. Ustedes planeanlo como quieran. La planeación es proyectar, es describir cómo se va a hacer, qué pasos se van a realizar, qué voy a necesitar. Eso es planear, nos ayuda a tener control sobre la conciliación. Aquí hay unas preguntas que yo se las comparto, que me parecen que nos van a facilitar la planeación, pero igual si ustedes tienen otras o planean de otra manera, bien. Entonces, una pregunta es, lo primero que me llega el caso, me llega un caso de arrendamientos, por ejemplo. Entonces, lo primero que el conciliador debe saber es si el asunto es conciliable. Porque si no es conciliable, usted ya esta parte ya la vieron en su nivel básico. Si no es conciliable, pues no se puede hacer la conciliación y deben levantar una constancia de asunto no conciliable. Entonces, la primera pregunta que nos llega, este arriendo es el cobro de unos arrendamientos. ¿Eso es conciliable? Así es conciliable porque son asuntos de libre disposición, porque tiene que ver con dinero, es patrimonial. Entonces, las partes pueden disponer de eso, es un contrato, perfecto. Entonces, sí, el asunto es conciliable. Em, Además, pues la ley 220, pues nuestra nueva ley, pues nos dice en su artículo 7 qué asuntos son conciliables, que son los transigibles, desistibles y aquellos que determinan la ley. Otra pregunta que nos ayuda mucho es si tengo competencia para realizar la conciliación. Soy competente, porque si no soy competente, me corresponde levantar la respectiva constancia de falta de competencia. Ahora, hay que tener en cuenta que una es la competencia para los abogados particulares y otra para estudiantes de consultorio jurídico. ¿Ya? Ahí como está anunciado. No obstante, y ojo con lo que les voy a decir, para desarrollar el ejercicio como ustedes, el ejercicio es responder estas preguntas de acuerdo al caso que les doy. Van a trabajar no como estudiantes, sino como abogados. Al fin y al cabo, ustedes están haciendo este diplomado y la certificación que se les va a dar es para abogados conciliadores. Están formándose como abogados conciliadores. Luego van a trabajarlo desde ese punto de vista, no como estudiantes.
Otra pregunta que nos orienta es quiénes intervienen, quiénes. Luego es familiarizarnos con los nombres, determinar si son personas naturales o personas jurídicas. Si son personas jurídicas, pues el nombre completo de la persona jurídica y su representante legal. Y si no, son personas naturales, pues sus nombres. ¿Quiénes? Requiero asesoría. Esta también es importante porque a veces nos llega a casos que no conozco. Entonces busco información, reviso. Si es una cuestión muy técnica, pues bueno, pues también pregunto. ¿Qué documentos anexos a la solicitud hay, no? Pues es revisar los que anexar. Ahí no tienen que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué documentos están anexos a la solicitud? Porque nos ayuda a planear, porque ahí encuentro muchas respuestas a dudas. De pronto cuando yo leo el caso, pues me surgen unas dudas y entonces la información la tengo ahí. Hay que tener cuidado al leerla porque es una información unilateral, ¿no? O sea, la está viendo usted, una información que se obtiene del convocante, nos falta mirar qué dice el convocado, pero igual nos sirve de información para algunos datos que debemos registrar. También una pregunta que nos hacemos es si hay otras personas que deben intervenir. Para el caso, pues no. Ahora, si es un asunto, por ejemplo, de un litis consorcio necesario, pues sí. Si es un caso de un arrendamiento, vuelvo a decir, donde es la terminación del contrato y son varias las partes, las personas que integran una parte, pues todas deben ir porque yo no puedo terminar el contrato con uno y con el otro no. Entonces, ahí sí se exige. ¿Y qué técnicas de conciliación puedo usar? Pues las técnicas que vamos a ver, que estamos viendo. Ahora, al final, cuando hayan dado respuesta a estas preguntas, entonces, de acuerdo al caso que les doy, entonces, formule algunas preguntas. Preguntas directas es, por ejemplo, cuántos años tiene, cuánto gana, en dónde vive, con cuántas personas vive. O sea, son las preguntas que mediante las cuales se obtiene información. No es la pregunta de voy a generar de una vez opción de solución, de negociación. No, es solamente para recoger información. ¿En qué fecha tal cosa? ¿Qué día era? ¿Cuántas son sus ingresos? Etcétera. Y plantear unas opciones posibles, ¿sí? Digamos, preguntas directas, unas 5 preguntitas, opciones 1, 2, las que ustedes consideren. ¿Qué alternativas plantearía usted? Ojo, plantearía usted como conciliador. Es hipotético porque realmente de pronto esas preguntas no las tengo que usar porque me las están respondiendo cuando yo leo la palabra a cada uno, ¿no? A cada conciliante. ¿Y qué alternativas posibles? De entrada a veces digo, y no, esa alternativa no me sirve, me doy cuenta que no. O sí, me puede servir. Entonces, es hipotética, ¿ya? Pero nos sirve, nos orienta. No sé si sobre eso tienen alguna pregunta. No, señora. ¿Tienen alguna pregunta sobre este? Porque este es el taller que ustedes tienen que entregarlo. Entregarlo para el 1 de abril, ¿no? Subirlo a Canva. ¿Ninguna? No, Bueno, señora. ok, gracias. Bien. No, señora. Ok, muchas gracias. Bien, tenemos 4 etapas, más o menos, del proceso de las he resumido en 4. Una primera etapa, que es la de apertura, una segunda, identificación del conflicto, una tercera, negociación mediada y una cuarta, el cierre. Esto es lo que vamos a simular. Deben tenerlo, revisarlo, irlo abordando de manera consecutiva, ordenada, organizada. No es que yo estoy saludándole y de paso les digo, bueno, ¿y usted qué propone? Esa no es una conciliación. Eso es una conciliación plus cuando ya, que a veces infortunadamente se hacen en algunos escenarios. Bueno, ¿y usted a qué vino? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué pide? No, no.
la conciliación hay que hacerla bien, que el conciliante sepa. Yo he preguntado, a veces pregunto, ¿ustedes han asistido a conciliaciones? Y he tenido respuestas muy infortunadas. Sí, en un tal parte, pero ese conciliador lo más imparcial, no fue nada de imparcial, por el contrario, me regañó de entrada, o de una vez me dijo, ¿y usted a qué viene? De una vez, a ver, págale la suma de tanto. ¿Sí ve? Entonces, esa no es una conciliación. Entonces, esto nos va a ayudar. Etapa de apertura, identificación del conflicto, negociación mediada y cierre. En las etapas, y vamos a iniciarla ya. Entonces, en esta etapa de apertura, el objetivo, como su nombre lo dice, pues es iniciar el proceso de conciliación. Vamos a dar inicio. Ese es el objetivo. A veces no, uno dice, pero obvio que es iniciar el proceso de conciliación, no, pero es que a veces no se logra. Es posible en un evento extremo que lleguen las personas peleando, se encontraron en la puerta y ahí se agarraron. No se inició el proceso de conciliación. Entraron peleando, entraron molestas o agresivas. Entonces, por eso les digo, uno de los objetivos es iniciar el proceso de conciliación. Y el otro es decirle a las partes que ellos conozcan cuál es el procedimiento que vamos a hacer, cómo se hace una conciliación. Y estimular el ambiente propicio. Bueno, digamos, eso es en todos, en todas las etapas. Ese es un objetivo. Vamos a crear un ambiente de confianza, de respeto, de colaboración y de cooperación y básicamente de conciliación. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a realizar desde el inicio. Desde el comienzo vamos sentando las bases para lograrlo, para que nos quede más fácil después en la negociación obtener resultados favorables. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué se hace en esta etapa de apertura? ¿Qué se hace? Lo primero, lógico, natural, digamos, si ustedes están en el consultorio jurídico, pues los usuarios llegan, están en la sala de espera y usted está en la sala de conciliación. Debe estar con tiempo, no es que llegue tarde, es que no llegue, no, tiene que estar con tiempo. ¿Para qué? Para que prenda el computador, para que vaya llenando una información que es obligada y necesaria, depende del resultado, pero se da en todas. O sea, bien porque haya acuerdo, no haya acuerdo o no asistan las partes, usted debe llenar una cierta información, ¿sí? Como el nombre de las partes, la fecha, el lugar, su nombre, su identificación, etc. Entonces, eso usted, por eso está con tiempo ahí en el consultorio o en el lugar donde va a llegar. Entonces, lo primero que hace cuando ya ingresan, hacerlos ingresar, es obvio saludar. ¿Esto qué? ¿Por qué lo digo? Porque en una, digamos, uno pareciera que fuera obvio, lógico, saludo, pero aunque usted no lo crea, no todos saludan. Así lo vi yo personalmente en una capacitación que hicimos. No, el conciliador llegó tranquilo, ni siquiera dijo buenos días, buenas tardes. No, ¿qué tal eso? No, el saludo de entrada. ¿Ya? Entonces tenemos el saludo, muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este centro de conciliación. Permíteme presentarme, mi nombre es fulano de tal. En el caso mío, yo soy Albaluz Becerra Sarmiento, soy conciliadora, ustedes dirán, soy estudiante de consultorio jurídico, mi identificación es tal. Y si es el abogado, pues entonces uno se identifica. Entonces hace la presentación personal primero el conciliador y después pasamos a identificar a las partes. Dirán ustedes primero el burro. No, es que no es eso. Es que uno tiene que presentarse para que la persona sepa que quien lo recibió es el conciliador, que sepa quién es la persona que nos está atendiendo. Por eso es que tenemos que presentarnos de primero. Ya cuando ellos sepan, este es el conciliador o conciliadora, entonces vamos a identificar a las partes. La identificación de las partes, ¿cómo se hace? Uno se las pide, le pide el documento de identificación, por favor, el documento de identificación. Si es una audiencia virtual, ojo, porque aquí vamos a trabajar las dos, cuando son audiencias presenciales o virtual. Cuando es audiencia presencial, pues les agradezco, se van identificando las partes, empezamos por el convocante.
señor Julano de tal, señora Julano de tal, porque usted ya lo tiene ahí en la mano, tiene su carpeta y tiene el nombre. Y posteriormente las personas que vienen como convocados me presentan los documentos de identificación, usted los recibe porque usted debe cotejar que el nombre que tiene ahí es el nombre que está en la cédula, completo. Si son 5 nombres, los 5 hay que registrarlos, ¿ya? No los alias, no es que me dicen Pachito, no. Entonces, con el número de identificación completo. Entonces, y si estamos en una audiencia virtual, ahí sí debe ser de acuerdo a las políticas, normas del centro. Por ejemplo, yo soy conciliadora de la Cámara de Comercio. Allá tenemos unos protocolos, entonces tenemos varias opciones. Una de ellas, que es la principal, la que casi todos los conciliadores hacemos, es mostrar nuestra tarjeta, mostrar el documento en pantalla. Uno pasa, lo mira y lo revisa. Hay otros conciliadores, si no está muy claro, si es muy difícil, dice, por favor, lo escanean o le toman una foto y me lo mandan al correo. Así se identifica. Entonces, eso depende de las políticas que tenga el centro. Debe preguntarlas, por supuesto. Y posteriormente, ya cuando me saludé, me presenté, identifiqué a las personas que están, entonces vamos a decirles, instruirles qué es la conciliación. Vamos a hacerle una presentación. Esto es muy importante, se vuelve una estrategia de confianza. ¿Por qué? Porque uno de los sentimientos que acompañan sobre todo a los convocados es la incertidumbre. ¿Esto qué es? Nunca he oído hablar de esto. Al menos el convocante ya preguntó porque fue a presentar la solicitud. Pero el convocado a veces no sabe y piensa que está en un juez, que es una demanda, que lo van a llevar a la cárcel, que le van a exigir. Entonces, cuando usted dice que es la conciliación, la presenta, eso ayuda a bajar la incertidumbre, a calmar los ánimos si vienen muy agresivos, si vienen muy molestos o inquietos, o si vienen con miedo. Hay una serie de emociones que los acompañan. Entonces, presentar la conciliación con sus palabras, no lean, por favor, no lean. No sé si ustedes tengan que hacer proyecto integrador al final, entonces esto les va a servir, ¿no? Entonces, nada de leer, de recitar la norma, sino ustedes saben qué es la conciliación. Ya la han visto los que están estudiando, no sé si ya pasaron por ahí, los que están en el pregrado y los que no, pues aquí en el módulo básico, que es la conciliación. Entonces, no es que se la sepan de memoria, es un mecanismo de solución de controversias por el cual dos o más personas gestionan por sí mismas. No. Entonces, con sus palabras vas diciendo, es un método, es una forma muy amigable, voluntaria, dispuesta por la ley para solucionar controversias que se puedan arreglar por esta vía de la concordia, del consenso. Así, esto se hace en esta reunión con la ayuda de un conciliador, en este caso soy yo. ¿Sí ve? Uno le dice, con la ayuda del conciliador estoy aquí para colaborarles, para mediar entre ustedes y que conjuntamente busquemos la solución de la controversia. Entonces van presentando la conciliación y hay algunos aspectos que son obligatorios, o yo es obligatorio decirle, por ejemplo, cuáles son los resultados. Entonces, el resultado de la conciliación puede ser que lleguemos a un acuerdo, como también a un no acuerdo. Entonces, decirles, si hay un acuerdo, eh, se consignan las obligaciones, unas obligaciones que son de obligatorio cumplimiento, entonces hay que hablar de los efectos del acta. El acta presta mérito ejecutivo, pero no solamente con quedar diciendo presta mérito ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada, no. Hay que decirles, explicarles que presta mérito ejecutivo significa que es de obligatorio cumplimiento, que si la otra persona no cumple con a lo que se comprometió y se obligó en el acta, pues tiene la posibilidad, el riesgo de que el otro lo demande. Y que el asunto concluye, queda ahí, ese es el efecto de cosa juzgada, salvo en familia, ¿no? Que es meramente formal. Entonces, eso ojo, no se les olvide. ¿Cuáles son los efectos del acta? Porque si no,
hay que recalcarlo. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Entonces levanta la constancia de no acuerdo, que por el principio de confidencialidad, pues, a diferencia de los funcionarios públicos, cuando levantan actas de acuerdo se dice por qué. Aquí en este caso no se dan las razones por las cuales no se dice, no se expresa la razón. Hablar del papel suyo, el papel del conciliador, para que no cree que son como jueces, porque así sea la conciliación ante un juez, cuando es conciliador y no juez. Entonces, ¿por qué? Porque decirles manifiestamente que el conciliador no va a tomar una decisión, va a sugerirles una fórmula de arreglo si es el caso, si lo considera, si fracasan las fórmulas de ellos, pero que realmente la conciliación es de las partes, de los conciliantes, son ellos a través de toda una negociación que es la que se va a hacer en la audiencia de conciliación, pueden llegar a acuerdos. Y determinar unas reglas de juego, por ejemplo, el uso del celular. El uso del celular es muy restringido. Si tiene una llamada pendiente, piden el permiso, de resto no se permite, a menos que sea para consulta de aspectos relacionados con la conciliación. El respeto mutuo, el uso ordenado de la palabra, así como les digo, si ustedes tienen alguna pregunta, sugerencia, pues por favor me la piden la palabra. Si es virtual, pues como ahí sí están en pantalla, alzan la mano. Es importante que tengan la pantalla abierta en las conciliaciones virtuales. Bien, explicarles también que copia del acta o de la constancia pasa a un registro que tiene el ministerio, el SICAC, un sistema de información, y una vez registrado, el centro registra el acta, se le entrega, procede a entregarse, entonces hay que esperar a que pase el registro, que dura unos 2-3 días para que ellos reciban. Por lo general se están enviando por correo electrónico, pero eso lo deben preguntar en el centro de conciliación cómo lo están enviando. Nosotros en la Cámara los estamos enviando todos por correo electrónico. Cuando la audiencia es presencial, porque puede ser presencial, ustedes ya saben que hoy podemos hacer audiencias o virtuales o audiencias presenciales o audiencias híbridas, es decir, que unos están remoto, otros están presenciales. Entonces, cuando es presencial, pues van físicamente y reciben el acta. Y los demás casos siempre se envían por correo electrónico. Bien, se exponen las reglas de juego y ahí prácticamente concluye esa etapa de apertura. Entonces, esa etapa de apertura nos exigen unas habilidades. La primera es la comunicación. Hasta el momento es el conciliador el que está hablando. Él es el que lleva la palabra. Se requiere que haya logrado guardar la calma si las personas llegaron agresivas. Es decir, si usted se encontró frente a un evento crítico de falta de comunicación, de agresividad, etc. Entonces, que haya restaurado la comunicación, que haya generado empatía, es decir, respeto mutuo, que se hayan logrado controlar las emociones, repito, si llegaron de manera agresiva. ¿Cuál es el resultado de esta primera etapa? Pues que crean esto. Por eso es importante explicarles qué es la conciliación, ¿sí? Para que ellos crean en esa figura, en la conciliación, le guarden a usted el debido respeto y se guarden entre ellos el respeto, que conozcan cómo se hace el procedimiento y generalmente con esto hemos logrado generar un ambiente de confianza y por lo tanto hemos logrado que las partes se comprometan a cumplir las reglas de juego. Hasta ahí la primera de las etapas, que es la etapa de apertura. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, señora. No, señora, profe. Bueno. Ahí la segunda etapa es la identificación del conflicto. ¿Por qué se llama identificación del conflicto? A ver, vamos
a este escenario. Usted le llegó el caso. Le mandaron por correo, se lo mandaron en físico. ¿Y qué dice el caso? El caso es una solicitud de conciliación. Una solicitud donde está identificada las partes, pero básicamente donde hay unos hechos y hay unas pretensiones, hay unas pruebas. Esos hechos están relatados por una parte, que es la convocante, la parte convocante. Usted lee los hechos y supone o percibe o usted dice, ¿cuál es el conflicto? O sea, para usted el conflicto es esto a partir de los hechos. Usted identifica el conflicto a partir de unos hechos expuestos por una parte. Entonces, esa identificación del conflicto es unilateral. Para ser un buen conciliador, no me puedo quedar casado con esa sola parte. Yo tengo que escuchar al otro. A veces cuando estamos en la oficina de abogados, escuchamos a una parte y si usted ve que puede haber una conciliación, uno le dice, me gustaría hablar con el otro y lo llama. ¿Por qué me gustaría hablar con el otro? Porque necesita tener una visión completa del conflicto. En la conciliación yo no tengo esa visión completa si no escucho al otro. Bien, entonces por eso solo hasta que no escuche al otro no puedo decir que he identificado el conflicto. Conozco el conflicto expuesto por unos hechos, en unos hechos relatados por una parte. Bien, entonces en esta segunda etapa el objetivo es identificar el conflicto, aclararlo, esclarecerlo. Y a veces es necesario redefinirlo, porque yo tuve la sensación, es esto y esto y esto, como en el caso que les traigo, que lo tienen ustedes, pues hay que escuchar a las hijas de la parte convocante para ver qué pasó realmente. Entonces necesito, a veces yo pensé esto y tengo que redefinirlo. Lo que yo pensé que era el conflicto, la controversia, el problema, no era eso, o no es completo, o no es realmente en su dimensión real. Necesito redefinirlo, es como volverlo a pensar y comprender. Ese es el objetivo, básicamente, de esta segunda identificación, de esta segunda etapa. Yo he percibido y he visto que cuando uno escucha a las partes, ellos se logra crear un ambiente de confianza porque estoy siendo escuchado. Y usted en el procedimiento debió decir, antes de empezar, decir, bueno, vamos a empezar, yo le voy a dar la palabra a cada uno, ¿sí? Y cuando se escuchan, es posible que se desesperen, se exasperen, se insulten o por el contrario, se queden calmados porque se escucharon. Pero eso va a consolidar la confianza, depende de lo que usted vaya a hacer. Entonces, el objetivo es fomentar la comunicación porque ahí ya usted, conciliador, no es el protagonista. Usted solamente va a preguntar, va a parafrasear de pronto, va a utilizar unas técnicas de lenguaje de comunicación, pero realmente son las partes las que se van a comunicar. Entonces, hay que lograr fomentar la comunicación entre ellas respetuosa, una comunicación respetuosa. Y si veo que me cambiaron, que el conflicto es no lo que pensé, inclusive a veces llegan con unas pretensiones y cuando están hablando las cambian por completo, pero completo. Tanto que a veces nos toca suspender. No, pero yo no venía preparado para esto. Usted me la está cambiando y nos toca suspenderla para volver a hacerla en otro momento. Entonces, nos corresponde de pronto diseñar otra estrategia de conciliación, ¿sí? Ahora, yo les voy a contar, por ejemplo, en una oportunidad, yo cometí un error como conciliadora
porque era un asunto de negocios, era un asunto de un establecimiento de comercio y las partes eran familiares. Era la mamá con las hijas y el hijo. La verdad, yo confié en que era un asunto solo de arreglar cuentas, nada más. Ah, están llamando porque requieren aclarar unas cuentas. Eso era lo que me decía la conciliación. En esa época no es como ahora que la ley de conciliación, la 2220, exige unos hechos, unas pretensiones, o sea, es como si estuviéramos redactando una demanda. Antes no, antes, si quiere no diga nada. Entonces, llego diciendo, es un asunto para revisar la contabilidad y la administración de tal negocio. Y yo me confié en ellos y los fui, a la medida que fueron llegando, pasen, la sala es la número 4, por favor, pasen, ya voy, ya llego, tengo que hacer obligatoriamente una diligencia. Tenía que haber una llamada urgente para la conciliación que venía después. No, me confié y cuando ingresé estaban como ustedes ven esa pintura ahí que les tengo, así está. Entonces me di cuenta ahí inmediatamente que tenía que rediseñar la estrategia de conciliación. O sea, son personas que tienen unos conflictos personales, familiares gravísimos y no lo que yo pensé. Y no que el conflicto era simplemente de arreglar unas cuentas o revisar una administración, sino era mucho más allá. Eso es lo que pretendo decirles con esta. Y sobre todo con ese dibujo. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Vamos a recoger la información que hay. ¿Y cómo se recoge la información? Dando la palabra. Entonces, escuchen. Terminamos el primer momento de saludo, de presentación, identificación, etc. Cuando yo expongo las reglas de juego, entonces, como en las reglas de juego, en la explicación del procedimiento les digo, este procedimiento es muy sencillo, cada uno va a tener la posibilidad de intervenir, entonces le doy la palabra primero a fulano de tal y después al otro. Entonces, cuando ya digo las reglas de juego y entro a esta segunda etapa, les digo, bien, como les expliqué, le voy a dar la palabra primero al señor o la señora o la empresa tal, quien es el convocante, para que de una manera breve, sencilla, clara, nos diga cuál es el asunto que nos ha convocado hoy, cuáles son los hechos, pónganos la situación, pero de una manera sencilla, breve, porque obviamente ya la tenemos por escrito. ¿Sí ven? Entonces le digo, le estoy indicando a quién le voy a dar la palabra y cómo debe desempeñarse. Cuando termine, ya le doy la palabra al convocado. Entonces voy a recoger la información y él empieza a hablar. Fíjese que yo no empiezo a preguntar qué pasó. No, simplemente expónganos, díganos cuál es la situación. Así, sencillo, para que la persona tenga la libertad de empezar a hablar. Empezamos a recoger la información y en la medida en que vamos recogiendo esa información, estamos escuchando, entonces empieza usted a definir el conflicto, a entenderlo, a comprenderlo. Luego, ¿qué se requiere para ello? Las habilidades de comunicación. Entonces, aquí lo que quiero decirles es que es el momento en que usted puede utilizar las preguntas. ¿Se acuerda? En la etapa de planeación que yo dije, hagan unas preguntas, porque generalmente cuando estamos leyendo la solicitud, nos surgen preguntas, nos surgen dudas. Usted las va anotando, ¿ya? ¿Cuánto gana? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas personas a cargo están? Etcétera. ¿Cuánto paga de arriendo? ¿A qué distancia del colegio están los niños? Si es una cosa de niños, etcétera. ¿Cuál era el trabajo que desempeñaba? O sea, comunicación. Entonces, hay preguntas y usted va haciendo las preguntas, las hace al final o las hace en la medida que va interviniendo a ambos, a ambos. Pero también puede utilizar unas estrategias de comunicación como el parafraseo, es decir, con sus palabras repetir. A mí me encanta hacerlo. Yo lo hago, pero no tan seguido. O sea, yo escucho a la persona, ya intervino el convocante, entonces le digo, bueno, le he entendido a usted, señor, que esto pasó así, 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 así. Sí, es así.
y el otro me dice sí o no, eso nos sirve para aclarar. O interviene y yo le hago un resumen, ¿me entiende? Bueno, entonces, en resumidas, el asunto es este. O espero que el otro intervenga y al final hago un resumen general. Entonces, la comunicación es importante, la manera como ellos van a actuar. Debemos generar en ellos capacidad de aceptación. ¿Por qué? Porque en esta etapa suele suceder que cuando interviene uno, el otro le contradice. Ve, no es cierto, eso no es cierto, eso es mentira, así no es. Como siempre, mentiroso o mentirosa, como siempre, manipulador, etcétera. No es cierto, no, señor. Ese día no iba así, yo iba por mi acera derecha y usted se pasó a la izquierda, usted se pasó el semáforo, eso no es así, yo iba con tal, ese día estaba lloviendo. ¿Me entiende? O sea, es común que interpelen y nos toca ahí sí recordar las reglas de juego, llamar a la calma, al respeto, al uso de la palabra. Entonces, tenemos que fomentar esa capacidad de aceptación y de comprender el asunto. Y usted, conciliador, debe aprender a tener una percepción adecuada, porque de pronto usted supuso algo cuando leyó la solicitud y ahora después de escuchar a los dos ya. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues identificar el conflicto. ¿Qué es eso? Que usted, conciliador, tenga claridad de las causas, de las consecuencias, o sea, ¿cuáles son las consecuencias del conflicto? ¿Qué ha producido en ellos? Se ha escalonado. Las partes están muy separadas, muy conflictivas, no han sabido manejarlo. Esto porque pasó esto, porque falló en esto. O sea, usted tiene, claro, al convocante le interesa, al convocado le interesa esto, cuáles son las necesidades. Ojalá pudiéramos nosotros auscultar cuáles son las necesidades de cada uno y cuáles son las barreras que han impedido, los obstáculos que han impedido que las partes antes de llegar a la conciliación se hayan arreglado. Entonces, ya tenemos identificado el conflicto y hemos concluido la segunda etapa. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señora. Bueno. Bien, entonces pasamos a la tercera de las 4, que es la negociación mediada. Realmente esta etapa es una etapa muy interactiva. ¿Por qué razón? Porque les resumo. Iniciamos con el conciliador, que es el que habla. ¿Sí? Un conciliador que saluda, presenta, identifica las partes, presenta la conciliación y finalmente ese conciliador establece unas reglas de juego. Entonces, él es el protagonista ahí. Después damos la palabra a las personas, pero fíjate que ahí no hay una interacción, sino uno le dice, señor Ramón, explícanos la situación. Y él solamente está hablando, el otro no le puede interrumpir, porque si le interrumpe, usted le dice, señora María, no interrumpa, por favor, guardemos el respeto, yo ya se lo dije, que cada uno va a tener oportunidad de intervenir. Usted también va a ser escuchado, ¿sí ve? Entonces, es uno solo el que habla de manera ordenada, usted interactúa, usted le pregunta y después el otro. En cambio, ya cuando ambos concluyen y usted ha identificado el conflicto o lo ha identificado, entonces ahora sí vamos a interactuar. Eso es lo que llamamos la negociación mediada, pero es una etapa interactiva porque hay ambos, todos hablan, ¿ya? Entonces el uno dice, el otro propone. Hasta ahora procuren que las partes no hablen de pretensiones. Es posible que lo hagan, pero usted le hace una pregunta que lo vuelve a los hechos. En cambio aquí, el centro de todo es la pretensión. ¿Qué pretende? Entonces ya, como ya intervinieron, como ya aclaramos el conflicto, porque es que aclarar el conflicto para el conciliador y para las partes es básico, sino qué van a negociar, qué van a solucionar si usted no tiene ni idea, cuál es la controversia y qué pasó. ¿Ya?
Por esa razón, hasta que yo no tenga claro cuál es el problema, cuál es la controversia, entonces ahí sí vamos a negociar. Entonces uno dice, bueno, ya los he escuchado, ustedes se han escuchado, entiendo esto, ahí es donde utilizo un resumen. Entonces, ahora, entonces, señor Ramón, díganos qué pretende. Ya he escuchado a la señora María, después de haberla escuchado, sus circunstancias, sus percepciones, lo que ella piensa, lo que pasó realmente. Dígame qué nos trae, qué propone, cuál es lo que usted pide. Entonces, ya lo concretamos en las pretensiones. Obvio, ya están escritas en la solicitud, pero a veces créame que cambian, disminuyen. De pronto yo pido que me entregue, o sea, necesito que el carro mañana mismo me tiene que pagar los 10 millones de pesos que me debe por el accidente. Y no se pueden los 10 millones mañana, podemos llevarlo a un taller, ¿sí ve? Entonces, o que me pague la suma ya, o que me desocupen ya. Eso era lo que yo pretendía. De pronto dice, bueno, pues que me desocupe, pero vamos a mirar cuándo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a concretar en las pretensiones. El objetivo, pues, es negociar, ¿ya? Es una negociación con la cual nos vamos, digamos, es un escenario donde interactuamos, pedimos y damos respuesta a esas peticiones. Y entonces empiezan a generarse opciones de solución. Ya, opciones de solución. Yo no tengo el dinero para pagarlo, pero yo tengo un taller de mucha confianza, de prestigio, de referencia, que lo pueden arreglar. ¿Sí ve? Esa es una opción. Frente a que me pague la suma de 10 millones. Bien. Entonces empiezan a formularse posibles opciones. Ese es el objeto. El objetivo conciliador es que usted ahí logre que las personas propongan. Y finalmente definir un acuerdo, lograr el acuerdo, definirlo para llegar realmente y terminar el proceso conciliatorio. ¿Qué requerimos? Ambientar la negociación. Entonces, ambientar la negociación es como estimularlos, persuadirlos, decirle, bueno, es el momento. Entonces, que pasemos a lo que piden. Les agradezco que tengan el mejor ánimo conciliatorio. Aprovechen este espacio. Estamos en una conciliación. El asunto se soluciona ya en este momento, en unas horas. Evitan eh, más pérdida de tiempo. De pronto, si tienen que acudir a otras instancias, a otras autoridades, más dinero. Y lo más importante, pues, tienen la tranquilidad de solucionar algo que está pendiente, una controversia que está pendiente. Entonces, así uno va ambientándola, es decir, diciéndole, créame que la conciliación es una forma muy, muy, muy eficaz porque tiene resultados, porque se levanta un acta, porque la vamos a firmar, si es presencial, lógico, ¿no? Porque tiene la validez, la ley le da toda la validez del caso, eso es como si fuera una sentencia, pero es una sentencia dada por ustedes mismos. Entonces, estamos diciendo, entonces, de ustedes el mejor ánimo conciliatorio. Ahora, es posible que se presente que cuando usted lee la palabra al otro le digo, no, yo no vengo a conciliar, no tengo ánimo conciliatorio. Y así quedamos. Entonces, hay que motivarlo, dígame, explícame por qué le pasa, mire, déjeme que yo le ayude, etc. Entonces, aquí lo mismo, vamos a ambientar la negociación y empezamos a escuchar, a desarrollar la negociación. Recuerden, en negociación deben apuntar a un gana-gana. Esto es una teoría de suma cero. Hay quienes negocian de manera dura, tradicional, que estamos acostumbrados a ese tipo de negociaciones donde yo tumbo al otro y como yo tumbo al otro soy el mejor negociador. No, eso no está. No se concibe en esta clase. Estamos solucionando problemas donde ambos deben ganar. Es gana, gana. No que yo pierdo y usted gana, o que usted gane y yo pierde, o que ambos perdamos. No, ambos vamos a ganar. Ganamos de pronto cosas diferentes, pero ganamos. Entonces, desarrollamos la negociación dando la palabra, como se desarrolla una negociación, se da la palabra al que pretende, después se le da la palabra a la otra parte y dice, bueno, después de haberlo escuchado, ¿usted qué nos trae a esta mesa de negociación? ¿Cuál sería su fórmula
propuesta, proponga la fórmula y empezamos a mirarlos, a escucharlos y ahí empieza, pero se llama etapa interactiva. A veces pelean, a veces no, a veces es más sencillo, a veces es muy complicado. Hay ocasiones en que hay que hacer muchas cuentas, hay ocasiones en que toca suspender para utilizar las audiencias privadas, reuniones privadas que más adelante hablo sobre ellas. Entonces, a veces cada uno, por ejemplo, cuando una de las cosas que uno les debe decir, si es presencial o virtual, es que si vienen con abogado, por ejemplo, si cada parte viene con abogado, pues aquí a veces hay que suspender para que la persona se reúna con su abogado en privado, tanto si es virtual como si es presencial. Si es presencial, se retiran a otra sala. Y si es virtual, pues entonces se apagan los micrófonos y ellos internamente utilizan otro medio de comunicación. Pueden hacerlo, si tienen que consultar algo, a alguien, mirar unas tasas de interés. A veces, en ocasiones, nos toca suspender la audiencia cuando es necesario convocar la asamblea, el consejo de administración, si es un problema de propiedad horizontal, si es una sociedad, entonces hay que consultar al otro, etc. Entonces, aquí se pueden dar muchísimas cosas, pero igual hay que desarrollar la negociación, ya le digo, a partir del planteamiento de las propuestas, de las fórmulas, de las posibles opciones de solución. Ejecutamos esas estrategias que ustedes no sé si ya lo han visto en sus otros módulos, estrategias de negociación. Les digo, es concentrarnos en las personas, en los problemas, perdón, no en las personas, no personalizar ni personificar, no. Los duelos hay que dejarlos a un lado. Genera lluvia de ideas, ¿ya? Para que se presenten. Utilizar usted, conciliador, una de las estrategias grandes técnicas de negociación es la pregunta circular o pregunta persuasiva, pregunta eh, que, que genere en la otra la opción de solución. Por ejemplo, señor Juliano de Tal, ¿podría usted considerar la posibilidad de ampliar el plazo para que la señora María le pueda pagar la deuda que le debe? ¿Sí ve? Entonces, fíjese que no le estoy diciendo, amplíele el plazo. No, lo hago a través de la pregunta. Son preguntas persuasivas, preguntas de circulares, por ejemplo. Mire, señor Ramón, escuchamos que la señora María en su negocio hizo un pedido y el proveedor le quedó mal y por esa razón pues está atrasado en el pago de sus facturas. Después de haberla escuchado esa historia que usted puede constatar, verificar, podría usted cambiar las fechas de la factura, modificarlas, ampliándoles el plazo o podría usted considerar disminuir los intereses, etcétera. O sea, y así, a través de esa pregunta, usted también como conciliador de una vez va dando, ya cuando dando soluciones, pero ya cuando las partes realmente ya no dan opciones o las opciones son negativas, no las aceptan, entonces ahí sí usted, conciliador, tiene la obligación de proponer una fórmula de solución. Y es solamente una propuesta, hay que decir, les propongo, estudien esta propuesta. La pueden tomar como la pueden no tomar. Y finalmente, si hay varias opciones, pues buscar la más sobresaliente, la más conveniente. ¿Cuáles son sus habilidades? Pues conducir todo el proceso de negociación, usted lo dirige. La habilidad de ser un negociador, así usted no negocie, pero dirige la negociación, ser muy persuasivo, orientador de todo el proceso, crear soluciones de solución en esas preguntas que le vienen y el resultado, lograr la negociación, pero que realmente las personas estén motivadas y digan, bueno, mire, yo le hago otra propuesta, pueden decir ellos, más bien hagamos esto. Usted va al día tal, el taller, vamos los dos juntos, yo llevo a un mecánico que tengo y él pues también revisa lo que dice su mecánico, ¿sí? Entre los dos se pueden poner de acuerdo y nosotros miramos plantear. ¿Ya ven? Entonces empiezan a generar opciones.
O sencillamente deme la plata y yo le cobro el 50%, pero deme la plata. O un porcentaje, o le hago una rebaja de tanto. Esa otra opción en un accidente de tránsito, ¿no? Cobro de indemnizaciones. Finalmente se decide por la mejor opción hasta llegar y lograr el acuerdo. Bien, aquí hemos concluido la etapa de la negociación. Ya después de la negociación, entonces ya cerramos. Que les decía que no nos corresponde en este módulo redactar el acta. Simplemente vamos a hacer el cierre. El objetivo, muy importante, ratificar el acuerdo, formalizar los términos del acuerdo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta etapa de cierre? No es solamente decir hasta luego, no. Debo hacer el recuento, revisar que las obligaciones sean claras, expresas, exigibles, que todo lo que la persona pidió se le conceda. Yo tuve una experiencia desafortunada y es que pasé por alto una pretensión que era el cobro de la conciliación, porque era en la Cámara y es paga. Entonces, una de las pretensiones era que el convocado pague los gastos de la conciliación. Y como eran varias pretensiones, eran como unas 5 pretensiones, todas patrimoniales, de diferentes, la verdad, yo la viré, pero la consideré que ya en ese momento pues no era significativa, significativa. Cuando ya estábamos en este recuento, aclaraciones, ratificaciones, yo ya estaba redactando el acta. Se acuerda el convocante. Dice, un momentico, señora conciliadora, me falta una de las cosas que yo pedí y es que la señora María me pague la conciliación. ¿Quién dijo miedo? La señora María se puso furiosa. Furiosa, digamos furiosa, y se me dañó la conciliación. No quiso firmar. Digo, es el colmo, no sea miserable, acabo de firmarle, le voy a pagar 8 millones y por pinches 500,000 pesos usted me los va a cobrar. Bueno, que así en esos términos. Les pido disculpas esa manera de expresarme, pero eso fue lo que escuché, lo que dijeron. Entonces, se me dañó. Es mejor hacer el recuento y mirar, bueno, o uno, porque de pronto eso lo levanta uno y le dice, señor convocante, de acuerdo a la solicitud, no tanto, señor Ramón, de acuerdo a la solicitud, pues hay algo más, están ya todas las pretensiones satisfechas, porque a veces solo una pasa, entonces hay que tener en cuenta si hay un acuerdo parcial o total. ¿Ya? Total es que comprenda a todas y no se pusieron de acuerdo en la tercera y en la quinta. O a veces una sola integra todas. Entonces hay que decir que es el total de las pretensiones. Entonces, eso es importante de que la firmen, ¿no? Para no tener que estar borrando. Usted hace el recuento, el borrador, usted ha hecho un borrador y con eso permite aclarar o a veces hay que ampliar un término. No, mire, el 15 es festivo, no nos sirve el 15, hagámoslo para el lunes. No, el lunes no, entonces el viernes anterior, así. ¿Sabe? Aclarar, revisar. Generalmente a las personas no les gusta pagar obligaciones el día domingo, entonces tenga ahí el calendario en la mano, verifique que el lunes es festivo. Ah, yo no lo tengo como festivo, no, sí, entonces mejor para el 26, ¿sí? Entonces, esas son cositas que hay que tener en cuenta y redactamos el acta, firmamos el acta y con eso se termina el proceso conciliatorio. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la firma del acta, si es virtual, de nuevo deben preguntar el centro de conciliación cómo lo hace, cómo se reemplaza la firma del acta. El conciliador siempre la va a firmar, eso es un hecho. Pero como es virtual, hay que mirar el centro qué disposiciones tenga. Nosotros en la Cámara tenemos tres formas. Una, como la conciliación es confidencial, nosotros no grabamos ni permitimos grabar la conciliación. Entonces, en algunos centros de conciliación, o en algunos consultorios jurídicos, cuando es virtual, lo que hacen es grabar el término del acuerdo y que a viva voz las partes manifiesten que están de acuerdo, que confirman el acuerdo.
La ley dice que basta la manifestación expresa, que por cualquier medio se puede obtener. En otras ocasiones, otros centros o consultorios prefieren enviarlo al correo electrónico para que para que a vuelta el correo, se manda el acuerdo, ¿no? Y a vuelta de correo ellos lo confirmar. Hay otros más dispendiosos, no sé, en algunas partes, y es de mandarlo, imprimirlo, firmarlo, escanearlo y volverlo a enviar. Esa también es otra posibilidad. Repito, deben preguntar en el centro cuáles son las políticas o las normas al respecto. Bien, con esto terminamos el proceso conciliatorio. Siempre al terminar, antes de despedirnos, es conveniente volver a hablar. Yo por lo menos lo hago. Si llegamos a acuerdo, felicitarlos, decirle muchas gracias por el esfuerzo de ustedes, por haber aprovechado este momento, este escenario y este mecanismo, esta forma para la solución de sus controversias, de la situación que nos trajo acá. También aprovecho para, les digo, ¿no? Para recordarles los efectos del acta. Ustedes han firmado y se han comprometido y es obligatorio cumplimiento de esos compromisos. Les recuerdo que el acta, si le llegan a incumplir alguna de las obligaciones, pues se puede exigir ejecutivamente, o sea, se puede ir donde una autoridad, un juez, hacerla exigible. Y segundo, pues lo felicito porque el asunto ya terminó, ya hace tránsito a cosa juzgada, significa que no necesitan ir a otra autoridad a solucionar lo que aquí ya solucionaron. Eso es el efecto, colocar el efecto. Ahora, si por el contrario no hubo acuerdo, pues entonces manifestar que no hubo acuerdo, que lamentablemente, pero que algo positivo es que las partes se escucharon y que los invita a que por el camino, pues, logren realmente llegar a algún acuerdo. Y se levanta la constancia de no acuerdo. Ahí sí se levanta inmediatamente, pero pasa al registro y una vez registrada, pues ya se les envía o la recogen o se les envía al correo electrónico. Igual el acta, ¿no? Recordarles el registro. Y darle las gracias y despedirnos. ¿Cuáles son sus habilidades? Pues la capacidad de síntesis, que haya quedado compendiado todo, una capacidad de redacción, síntesis para explicarles cuál fue la solución, redacción, chequear lo que acabo de decirles, que no se haya quedado nada y que haya quedado todo bien. Recuerden, muy importante, la redacción del acta es lo más importante. Obligaciones claras, no que diga, doña María se comprometió a pagar la suma de 5 millones de pesos y no dijo cuán ni cómo, hasta ahí. No, pero es que se sobreentiende que usted va a pagar los 5 millones de pesos. No, pero es que no se sobreentiende. En los 5 primeros días, entonces, en los 5 primeros días, ¿de qué mes? ¿De ahora? ¿De cuándo? ¿A partir de cuándo? Listo. Resultados, un acta de conciliación firmada, un resultado que es bueno para la conciliación y es que las partes sepan, se eduquen sobre y adquieran esa cultura del consenso, ¿no? Que no siempre es la pelea, que no siempre es sacudir y una vez a la autoridad, sino que hay formas amigables, consensuadas de solucionar. Y finalmente las partes se despiden bien, ojalá si están presentes con un apretón de manos, hasta luego, mucho gusto, tal cosa. O sea, vuelva a restablecer esas relaciones. Y ahí termina, y antes de terminar, les que estaba debiendo esta diapositiva de reuniones privadas o individuales. Las condiciones de la neutralidad y la confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué son las reuniones privadas? Estos son unos espacios que el conciliador tiene derecho y es reunirse en privado por separado con las partes, por separado. Entonces, me voy a reunir con don Ramón y después con doña María. ¿Sí ven? Entonces, si son varias, entonces con don Ramón y Felipe me reúno y después con doña María y Lucrecia. Listo, si la conforman varias personas.
hay que ser neutrales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros la utilizamos, por ejemplo, para la finalidad de buscar una información que no está muy clara. A veces las personas no dicen todo por temor, porque no quieren hacerlo, porque es confidencial y se lo dicen en esa reunión. Entonces, necesito descubrir unos intereses que hay detrás de esto, por qué razón no otorga, no presta, no concede, etcétera. O quiero consultarle unas opciones, pero las quiero hacer en particular a ver si los logro convencer porque esta parte está más dura que la otra, etcétera. Entonces, para ello se requiere, primero, neutralidad, es que usted sea objetiva y que se reúna con ambas partes. Y segundo, pues que es confidencial. Usted no puede salir al otro, oiga, allí me acaban de decir esto y esto. No. A veces la información que usted obtiene ahí sí la puede utilizar, pero pide permiso. Yo le pido permiso a las partes. Mire, esto que usted me acaba de decir es súper importante, permíteme y yo lo comento. De pronto podemos obtener una rebaja, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, neutralidad y confidencialidad y las podemos utilizar en cualquier momento. Yo una vez la utilicé para la etapa de apertura porque estaban muy agresivos. En otro momento la utilicé para identificar el conflicto. En otros momentos la he utilizado para la negociación. O sea, en cualquier momento usted la puede utilizar. No es que a toda hora, como me decía un alumno en una capacitación, dijo, a mí me fue mal porque estaban disgustando. Dije, ¿pero por qué, tío? Porque cada ratico yo me reunía en privado. Le dije, ah, no, pues que usted tampoco. No, eso es el momento en que usted lo considera, no hay que agotarlo. Bueno, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? No, señora. Jennycita, Jenny. Karime, ¿tiene alguna pregunta? No, señora, ninguna. ¿Le quedó claro el abordaje de la audiencia? Sí, señora. Bueno. Alejandra, No, profe, no tengo ninguna duda. ¿todo bien? Claro. Henry Andrés, Doctora, pues ahí al final me surte una duda, pues digamos, sobre el manejo de esa reunión privada, porque pues, aunque le entiendo que debe ser equitativa, ¿cierto? Si me reúno con una parte, pues tengo que reunirme con la otra, porque eso puede fracturar ahí prácticamente la confianza, sí. pues, que tenga uno como conciliador de generar esa imparcialidad o esa, no sé, pues, qué tan prudente sea, Es pero, importante, perdón, Henry, es sí. súper importante la neutralidad. Por ejemplo, yo pienso como conciliador que de pronto, o una ocasión en que, le voy a dar un caso real, en una ocasión sobre un conflicto relacionado con un trabajo que se hizo en una finca, en un condominio campestre, y la persona que fue, estaban descubriendo pozos de agua, y no había, la persona no, cuando terminó, no cubrió el hueco y era grande y eso creció el pasto y eso puede matarse a alguien ahí. Entonces llamaron, era para que él concluyera el trabajo, el contratista. Y él dijo que no, que así estaba bien y no quería y no quería. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué no? O sea, ir a echar tierra, sacarle un poco de cable, maquinaria, algo que quedó allá, unos aparatos. Yo no entendía por qué razón, y él no lo decía, ni ninguno lo decía, o sea, los dueños de esas casas, pues tampoco entendían. Entonces me fui a reunión privada simplemente para que él me explicara por qué razón no, y me explicó que para él era mucho más costoso sacar la maquinaria de ahí, que esas máquinas que ya se vuelven, no eran útiles para él porque por alguna razón se deterioran cuando ingresan, algo así, es una cuestión muy técnica.
Él me explicaba que para él era más costoso. Entonces yo les decía, y que por lo tanto, no. Por ejemplo, eso, pero yo tenía que reunirme con los otros. Entonces le dije, ¿por qué no me permite? Y yo les explico y conjuntamente busquemos una solución porque la idea es darle una solución. Uno dirá, bueno, pues los otros pues que demanden, ¿sí? El cumplimiento total de su trabajo. Pero es que la conciliación es precisamente para evitar que tengan que demandar. ¿Cómo lo hago? Pues buscando soluciones. Entonces, esa neutralidad es importante. Si él me dice no, definitivamente no, pues entonces no lo puedo divulgar, pero igual me reúno con el otro y digo, mire, yo estoy tratando de entender esta razón, no, todavía no lo entiendo. Sí, cualquier cosa. Y si usted considera que realmente es peligroso o la parte está muy quisquillosa, pues hay que tener cuidado, hay que saberlo utilizar, pero es una herramienta buena, crea, sobre todo para generar opciones de solución. A veces uno la lleva y le dice, mire, revise esto, mire esta tal, que planteamos esta razón, o ellos le quieren decir a uno también, no, yo le plantearía esto, pero siempre y cuando me dé tanto. Entonces, permíteme y se lo digo al otro, bueno, sí, o vamos a la mesa y lo plantean ahí, y así. Pero sí, si no está seguro de que vaya a ser neutral, mejor no las haga. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Camila. Camila, Todo claro, profe. ¿sí tiene alguna pregunta? Fernando. Hola, profe. No, muy claro, profe, cada etapa que se debe llevar a cabo en esta audiencia de conciliación. Ah, bueno, ok, gracias. Edwin Mateo. Profe, todo claro, muy claro todo. Todas estas Bueno, muy bien. etapas. Ok, gracias. Juan Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, doctora, muchas gracias. Todo muy claro, muy bien. Bueno, y Andrés Sí le Pineda. quería pedir, sí le quería comentar algo porque sé que pues entré tarde y esto va a ser regular en mí porque mientras me desplazo de mi lugar de trabajo a donde puedo conectarme, va a ser muy difícil. Yo salgo después de las 6 de trabajar. Y pues por ejemplo, en este momento me avisaron que tenía que conectarme y estoy en la calle, literalmente, conectado con mi computador y pues esto para mí no es tan bueno. Entonces sí le pido disculpas si a veces me demoro un poquito en conectarme. Trataré de que sea por muy tardar a las 7 para conectarme. Yo igual envío un correo para bienestar. Es mejor, sí, porque, por Sí, ejemplo, nosotros no nos vamos a volver a encontrar. Hoy es la clase conmigo y ya es la única. ya, ok, ¿Entiende? Entonces, listo. eso es mejor que lo mande por correo y lo sepan allá en virtual. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Y sí, quedó Ok, muy claro. no, Muy bien, gracias a gracias. usted por el esfuerzo. Bueno, Y gracias. Andrés, Profe, ¿me escucha? Sí. Andrés no pudo entrar por el O365. Estuve tratando de entrar y pues me da miedo volverme a salir porque me salí por entrar al otro lado y pues dije mejor cuando tengamos la dinámica entro por el 365. Pero pues con respecto a la audiencia, sí señora, todo muy claro. Al final son protocolos que uno debe seguir en todas las audiencias y sin embargo dentro de la realización de la audiencia uno mismo desarrolla su propio estilo de audiencia porque, como bien lo decía en el video que enviaron por primera vez, las audiencias son también de creatividad. Sí, hay que ser creativo y sobre todo, no solamente ser creativo, sino que todas las audiencias son real, son totalmente diferentes. Así sea sobre el mismo tema. Cada persona es un mundo diferente, trae sus propias emociones y todo no es así técnico, nada, nada. O sea, así usted sea un conciliador que solo concilia arrendamientos, todos los momentos son diferentes, las situaciones de las personas por las que pasan las personas mismas. Uno. Segundo, el conciliador es la persona, digamos. Yo les doy lo que, es más, yo cuando explico la diapositiva le dramatizo, le digo, bueno, como si le estuviera hablando a ustedes como conciliantes, ¿sí? Es una manera de decir, el saludo, cada uno saluda como usted crea y disponga.
Lo importante es que sea amable, que sea respetuoso, que genere empatía, pero sobre todo respeto, ¿no? Eso. Y que usted es autoridad porque no se le sale de las manos la audiencia. Cada uno tiene una manera de hacer la pregunta, de ser persuasivo, de solucionar las contingencias, de manejar las emociones, etcétera. Esta es una guía, como les dije al comienzo, esta es una guía, una ruta, está implementada desde hace muchos años, yo la llevo implementando bastante tiempo. ¿Qué es lo que les pido y les sugiero? Realmente es que cuando lo estén haciendo, lo estén ejerciendo, y eso también, perdón, depende de donde esté. No es lo mismo que usted esté haciendo la audiencia en la fiscalía, porque varios alumnos me han dicho, no, eso en la fiscalía, eso no le dan a uno ni tiempo. Sí, no es lo mismo que usted lo esté haciendo en la fiscalía, que lo esté haciendo ante un funcionario público, llámese la defensoría, la comisaría, o que lo esté haciendo en un centro de conciliación particular, o que lo esté haciendo en el consultorio jurídico porque hay reglas de juego diferentes, hay políticas diferentes de manejo, de protocolo. Nosotros tenemos un protocolo de abordaje y nos toca ceñirnos a ese protocolo, pero cada uno lo tiene. Pero les digo, pregunten cómo se hace en este momento. Igual a ustedes, cuando vayan a hacer su pasantía, les van a dar su inducción, ¿no? La inducción de la pasantía. La pasantía es ya hacer en la práctica la audiencia de conciliación. La observan y la hacen en la práctica. Lo que sí les sugiero es lo siguiente, y es que se llaman etapas, son etapas consecutivas y ordenadas. Traten en lo posible de hacerlas, de desarrollarlas ordenadamente. Ahora, eso no es que sea cuadriculado, porque, por ejemplo, es un asunto de accidente de tránsito. En accidente de tránsito tiene la palabra el señor Ramón. Sigo con don Ramón. No, le estoy dando la palabra por primera vez. Díganos de manera sencilla, clara, técnica, cuál es la situación, qué fue lo que pasó en relación con este accidente de tránsito. Y de pronto él dice, no, simplemente que me pague los 10 millones de pesos que yo tuve que pagar tal cosa. ¿Sí ve? No está contando los hechos. De entrada pasó por la pretensión. Ya, entonces usted simplemente, usted lo escucha, listo, 10 millones. Ahora cuéntenos cómo fue que se produjo para poder pedir usted los 10 millones. O sea, con una pregunta lo manda hacia los hechos porque usted tiene que tener claridad qué fue lo que pasó. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué consistió el accidente? Entonces, eso ya depende de cada uno abordarlo, ¿sí? Y son circunstancias diferentes. Entonces, fíjese que cuando en cada diapositiva que yo les presenté, hay un objetivo, hay unas actividades que los orientan ustedes que deben realizar mínimo, pueden realizar más, pero eso es mínimo. Y si hacen esas actividades, conducen a un resultado, es obtener ese resultado. Y para ello requiere tener unas habilidades. Y ahí integramos absolutamente todo el diplomado, todo el módulo, el concurso, todas las habilidades que ustedes tienen. Sobre todo las actividades que vienen de este módulo de entrenamiento que me dice Jenny que empiezan hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? De pronto algo que se lo dije, pero pasé, pero sí quiero volverlo a recalcar en lo siguiente, es la confidencialidad. Sí se lo dije, ¿verdad? Cuando ustedes estén poniendo las reglas de juego, decirlo de la confidencialidad y lo de la constancia de no acuerdo. Por el principio de confidencialidad no decimos las razones por las cuales no hubo acuerdo. En otras partes, en el sector, digamos, de funcionarios públicos que hacen conciliación, de pronto sí lo plasma, pero en particular no, particulares no. Bueno, eso era algo que de pronto me había quedado por fuera. Entonces, están conformados los grupos, son 3 grupos que vamos a hacer, se reúnen en grupos. Estamos esperando 2 que se reúnen ahora. Hacemos un receso de unos 10 minutos, por favor, 10 minutos.
o 15 minutos, pero vayan entrando al grupo que le corresponde. Espérenme en un segundo. Hola, ¿Sí? profe, yo tenía permiso de Hola, entrar Nadine. yo tenía permiso de entrar a las 8 y pues Sí. ya acabé de entrar. Sí, veo que llegó antes. Sí, son 2 personas que vienen. Gracias por venir. Bueno, sí, señora. Bueno, me siguen escuchando, ¿verdad? Hay un grupo, el primer grupo. Entonces, la persona que es como la líder debe ir, hacer clic tienen que entrar a la plataforma Times, vayan a equipos y en equipos está 1, 2 y 3. Ustedes ya saben a qué grupo pertenece, entonces van una persona y los invita a los otros. Entonces vayan conformando el grupo y yo les llego ahora. Yo voy pasando porque la dinámica consiste en que ustedes leen el caso que está ahí en Canvas, devolución de propiedades se llama. Se asignan los roles. ¿Cuáles son los roles? ¿Quién va a ser de conciliador? ¿Quién va a ser de convocante? ¿Y quién va a ser de convocado? De acuerdo al número, no importa los números. ¿Oyó? Si van solo 3 personas, uno de conciliador, uno de convocante y otro de convocado. Si el grupo tiene no 3, sino 4 personas, entonces alcanza para que vayan 2 convocados, ¿sí? No importa el número, lo único es que no pueden ser menos de 3. Alejandra. Profe, qué pena, yo no sé si le pasa lo mismo a mis demás compañeros, pero yo estoy intentando ver el caso de la audiencia de devolución de propiedades. No me deja descargarlo, ni me deja ver. Ya se los adjunto si quieren acá por el chat. Ay, gracias, Vale, Jenicita. gracias. Sí, mejor hágalo aquí en el chat para que todos lo tengan. Perfecto, gracias. Entonces, Jenny, les estoy diciendo que vamos a hacer un receso de 10, 15 minutos mientras ellos van. O sea, si quieren, vayan de una vez. Hola, Valentina. Ya vi, vayan de una vez a los grupos y vayan entrando. Miren el caso, léanlo y asígnense en los roles, ¿sí? Asígnense en los roles. ¿Quién va a ser de conciliador? ¿Quién va a ser de parte convocante? ¿Quién va a ser de parte convocada? ¿Ok? Y empiecen. La tarea que tienen de planeación, que es muy diferente, esto es parte de la clase, es un simulacro, una simulación que ustedes van a, como un entrenamiento, sobre todo, créanme, de la primera parte fundamental. Jenny, ellos, ¿este grupo tiene proyecto o no? Aún no se les ha dado el caso del proyecto integrado. Pero sí van a tener proyecto. Sí, claro, todos tienen. Bueno, entonces, imagínense ustedes al final, el diplomado concluye con un proyecto integrador que es una simulación de audiencia de un caso totalmente diferente. Entonces, entrénense, aprovechen este campito que tenemos para que se entrenen, ¿de acuerdo? Entonces, vayan haciendo las etapas, vayan a ir haciéndola y yo voy entrando, ustedes me permiten y yo voy ingresando. ¿Listo? Entonces, cada uno se va para su grupo. Jenicita, se los dejo mientras hago el cambio. Listo, doctora, tranquila, acá quedo yo pendiente. Ok. Nos vemos, entonces, jóvenes, nos vemos en cada sí. grupo en particular, individual. Esto, digamos, doctora, hay un, digamos, acá Fernando, estoy viendo que está Fernando Blanco y Fernando es el único que está del grupo de él. Yo creo que las dos personas. Yo estoy con Fernando, él me acaba de enviar, pues acabo de crear el grupo y me metió. Mire, aquí está Juan Ricardo. Juan Ricardo. Bueno, pero es que solo son 2. ¿Que lo trabajen ellos 2 solos, doctora? No pueden. No se puede. Trabajarían los 2 solos, pero para mandarme el taller, pero este no es el espacio para hacer el taller. Yo les diría a ver, ¿cuál es la otra persona? Porque es que el grupo de ellos son Mónica Bonilla, Dana Valentina Arciniegas, no están ninguna de las 2. Bueno, Juan Ricardo sí está, Fernando sí está y Holmes Rodríguez no está. O sea, solo están ellos. O sea, solo estamos los 2, profe. Fernando y Juan Ricardo. Del grupo 2 está
Bueno, Sarit creo que no, porque ella tiene permiso para trabajo especial. Nadime sí está Valentina, está Karime y está José Andrés Pineda. La otra sería de pronto que los pasemos a ellos. El grupo 3 tenemos a Eivin, sí lo tenemos acá, a Henry también lo tenemos, a Camila y a Alejandra. Sería de pronto que se vincularan uno al grupo 2 y el otro al grupo 3. Sí. Y como entonces van a hacer más, entonces que hagan de partes con sus propios nombres, pueden hacerlo, ¿yo? No tienen que apropiarse el nombre del caso. Es importante recordarles que únicamente pueden presentar el taller escrito los estudiantes que asistieron a la clase. Ojo con anotar en los trabajos a estudiantes que no se presentaron a la clase, porque ellos por la inasistencia tienen un 0 en el curso como tal. A no ser que presenten alguna prueba, digamos, de fuerza mayor. Eso sí, pues obviamente tiene justificación, pero eso ya se habla directamente con ellos, y aún así, en todo caso, se les asignaría de pronto es un trabajo especial, pero no pueden ellos en ningún momento presentar el trabajo con el equipo. Jenny, ahí está Evi, Mateo, Karime y Nadime que están alzando la mano. Doctora, tranquila, si quiere vale. Ok, yo voy trasladándome porque acuérdense que me tengo que trasladar de lugar. Sí, tranquila, tranquila. Bueno, pucha, me levantaron toda la mano. Karime, cuéntame. Es que nosotros tenemos a Alejandra Fajardo, que acaba de decir que ella tenía permiso especial, es decir, que ella no va a hacer este trabajo con nosotros como grupo. Ella es la que, creo que ella viajó hoy, ¿cierto? Sarita. Sí. Ella tiene trabajo especial, ella tiene asignación de trabajo especial, ella no entrega el trabajo con ustedes. O sea, por la clase de hoy, que es la que ya tiene permiso, a ella se le va a asignar, es un trabajo especial. O sea, los estudiantes que no asisten y presentan una excusa por fuerza mayor, o bueno, y han sido autorizados a no estar en la clase, tienen autorizaciones de entregar un trabajo especial que es completamente individual. Ellos no pueden presentar un trabajo con el equipo, el trabajo únicamente lo presentan los estudiantes que asisten a la clase. Nadime, cuéntame. Listo. O sea, mi pregunta era, o sea, porque como no estuve las dos primeras, o sea, de 6 a 8, pero no, ya respondiste, o sea, sí lo puedo hacer. No, sí, tú sí, porque tú también tenías permiso. Tú tenías permiso para ingresar a las 8. Lo único es que, pues digamos, mañana les vamos a publicar la grabación de la clase para que igual tú tengas conocimiento de lo hablado en las 2 primeras horas, pero tú tenías autorización de ingresar a las 8. Es más, tú tienes autorización para las clases de los jueves ingresar a las 8 de la noche. Sí, sí. Vale, gracias. Eivin, cuéntame. Disculpa, es que imagínate que pues a mí me llegó inasistencia, pero pues yo también salgo de trabajar hasta las 6 y me conecté un poquito tarde, como 20 minutos tarde, pero me llegó inasistencia, entonces como dices... No creo que te hayas conectado ahí a las 20 minutos tarde porque la clase inició casi a las 6:40 y no estabas conectado. Pero igual como les expliqué al principio, ¿qué es lo que sucede? Las clases están programadas para las 6 de la tarde. Sí. Entonces, por lo menos hoy sucedió algo que nunca nos había pasado, la verdad, siéndoles muy sincera. Y creo que por eso les di un jaloncito de orejas al principio, y es que eran las 6:10 y no había ningún estudiante conectado. Entonces, lo que nosotros hacemos es enviarles un reporte, entonces les publicamos un anuncio por la plataforma como recordatorio, que no es el orden de las cosas que nosotros tengamos que recordarles a ustedes el compromiso adquirido por ustedes, y les enviamos un correo donde dice, reportando la inasistencia. Ese correo, ¿qué quiere decir? Es como, oye, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? No te estás conectando a la clase. Cuando ustedes ya se han conectado, nosotros estamos verificando constantemente la participación de ustedes. Entonces, cuando ya te vemos conectado, decimos, ok, Eivin sí estuvo. Entonces, no contamos la falla.
sea, hacen caso omiso porque si ustedes ya están conectados en la clase, nosotros, ok, ya se conectó, ya está participando, tiene derecho a presentar trabajo y todo eso. Sino que nosotros estamos completamente pendientes. ¿Es por qué? Porque también se ha pasado situaciones en donde el estudiante se conecta 5 o 10 minutos a que de pronto nosotros hagamos una toma de asistencia y no se vuelven a conectar. No, nosotros estamos verificando constantemente en el transcurso de la clase que ustedes realmente estén conectados. Entonces tú puedes hacer caso omiso al correo de inasistencia porque claramente pues tú asististe a la clase y no se va a contar eso en inasistencia, simplemente como un reporte a las personas que en el momento que se pasó a lista o hicimos nosotros un chequeo y ya había iniciado la clase o iba a iniciar la clase, no se presentaba conectado. Juan Ricardo, cuéntame. Esto sí, mira, pues es que incluso con respecto ahorita, pues ya ahorita creo que escuchaste que comenté mi situación con respecto a la salida del trabajo y el tiempo que me toma poder estar en un lugar seguro para conectarme. Por ejemplo, en este momento, en serio, me tocó parar en la calle para conectarme y para responder, pero tengo que moverme, o sea, tengo que trasladarme y llegar a mi casa. ¿Cómo puedo continuar con la actividad si, pues digo que justamente ahorita tenemos que hacer una actividad y yo tengo que desplazarme hasta llegar a un lugar que de verdad pueda estar seguro? El tema es que ahorita en la actividad la docente va a requerir participación de ustedes. Entonces, pues no sé cómo vas a lograr organizarte en los tiempos de llegar a tu casa. No, pues eso es Porque, puntualmente hoy porque, como te digo, o sea, me paré en la mitad de mi camino porque me dijeron que tenía que conectarme y también me llegó el correo de la inasistencia. Entonces, pues, o por sea, eso, paré para responder y conectarme, o sea, para si digamos responder todos con la los días responsabilidad de conectarme. si digamos todos los días tienes el mismo horario laboral, pues todos los días de clase vas a tener el mismo inconveniente. Sí, no, porque si me dan la autorización como se la están dando a la compañera de que entra a las 8, pues no es el mismo inconveniente. El inconveniente sería como el de hoy, que me exigieron que me conectara, a pesar de que yo no sé si no llegó el correo o lo envié mal o no lo envié, Pues pero digamos, no pedí llegó permiso. al correo de guías virtuales, nunca llegó la solicitud tuya de pronto reportando ese inconveniente. Con las estudiantes que tenían la autorización es porque nos reportaron que ellas tienen clase y efectivamente hay un cruce académico los días jueves. Porque también hay un problema con ciertas clases, digamos, el día de mañana, la clase que inicia a las 5:30, como les fue reportado el día de la inducción, la doctora Mari no les inicia con cátedra, ella inicia directamente con el desarrollo de las audiencias. Entonces, si tú te vas a conectar a las 8 de la noche, pues claramente no vas a poder participar en la actividad. Entonces, para ese caso se tendría que entrar a mirar si se te autoriza un trabajo especial o cómo de otra manera puedes tú cubrir la actividad a desarrollar en la clase. Entonces, yo creería que de pronto tienes que mirar cómo te logras organizar con los tiempos y si te demoras, digamos, pues no sé cuánto te demores en el traslado. ¿Te demoras 2 horas trasladándote a la casa? Porque una cosa es que de pronto se te logre, digamos, entender que de pronto te demores 20 minutos, media horita en conectarte, ok. Pero pues tendrías que enviar la solicitud al correo de guías virtuales para entrar a analizar como esa situación. ¿Ustedes lograron encontrar dentro de la plataforma de Teams equipos? No, precisamente tengo como inconvenientes. Pues Es creo que que tú ya no lo logré encuentras, ingresar por Andrés, porque tú 365. estás ingresando como invitado. Pues no sé si Lo que- ya se cambió. No, lo que